Mis amados hermanos, buenos días. Como todos los días, 6:15 de la mañana, más, menos, segundos más, minutos menos o más. Cada mañana elevamos nuestra oración a nuestro Dios y nos reunimos para, después de orar, esperar la respuesta de nuestro Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, en esta etapa de reconstrucción que no solamente vive el mundo, sino que vive en nuestras vidas también, en esta transformación que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas para ser conformados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esperar en esa obra de Dios, esperar esa respuesta, y en ese contexto, en ese pensamiento, hoy vamos a elevar nuestra oración esperando nuestra respuesta en el único que puede hacer posible todas las cosas. Oramos, si les parece bien, así como lo hacía Nehemías cuando veía la situación difícil de sobrellevar en aquella tierra, aunque él estaba en buena posición, en buen estado, en salud, en comodidad, pero no se trataba de él, se trataba de su pueblo, no se trataba de su familia, se trataba de la familia del pueblo de Israel. No se trataba de que él estuviera bien, se trataba de cómo estaba su pueblo. No se trataba de Susa, una ciudad imperial, se trataba de su ciudad, de atender aquello para lo cual él había sido llamado. Se trataba de ver no cómo estaba él o lo que lo rodeaba o la buena relación que tenía en aquella corte imperial, sino se trataba de ver cómo estaban aquellos que, aún siendo hijos del rey, no se encontraban en esa situación parecida a la que él estaba. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos elevamos en oración en esta mañana a ti, oh Dios eterno, que gobiernas sobre cielos, mar y tierra, visible y lo invisible, y descansamos en ti, Señor, descansamos en la respuesta a esta plegaria y esta oración que cada uno de nosotros elevamos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu gloria, por tu excelencia, por tu majestad, por tu bondad y por tu gracia, por la misericordia derramada sobre todos nosotros hoy y siempre como en esta mañana. A tu nombre gloria, Señor. Amén, amén. Amén. Estando yo, y vamos a partir, hermano, en esta mañana, de una porción en el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 12. Dice el profeta: ¿no eres tú desde la eternidad? Es una pregunta. ¿No eres tú desde la eternidad? Es decir, ¿no eres acaso tú el que estás antes de que yo existiera? ¿No eres tú el que está acaso antes de que estas calamidades o estas situaciones complicadas vinieran sobre mi pueblo? ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? Y después viene una expresión clara, una expresión firme, una expresión que no deja lugar a dudas de la respuesta que ellos tenían en Dios, en la esperanza en la que habían depositado su corazón. No moriremos, no moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, roca, lo has establecido para corrección. Entendía el profeta que la situación que estaban ellos atravesando no era para un desechar, no era para un excluir, sencillamente era para una corrección en la vida. No era para un alejar, sino para un acercar.
Todo lo que Dios hace en nuestra vida es cada día para acercarnos a Él. Muchas veces no entendemos sus caminos porque son más altos que los nuestros. No entendemos por qué nos lleva en una situación en la que nosotros quisiésemos ver las cosas, inmediatamente operar u obrar. Él hace todas las cosas y las hace perfectas. ¿Acaso no es Dios, es Él desde la eternidad? ¿Acaso no sostiene todas las cosas con su mano desde que el mundo o la tierra fueron establecidos, desde que las estrellas, los hijos de Dios se regocijaban cuando Él ponía los fundamentos de la tierra? Sí, ese es nuestro Dios, y en ese Dios poderoso, hermoso, santo, habremos de esperar. Esa era la convicción del profeta, y es la convicción que cada uno de nosotros debemos tener siempre en nuestro corazón. Nuestro Dios nos responderá. Regularmente nosotros nos presionamos cuando vemos alguna situación que escapa a nuestro control. Le sucedió a Moisés. Él quiso liberar a su pueblo, aunque pesaba sobre él una promesa, aunque su vida había sido claramente y evidentemente llevada por las manos de Dios desde su nacimiento, desde un nacimiento en la circunstancia más adversa, en un sobrevivir, en una circunstancia a todas luces, en un desafío de muerte. Él sabía que Dios le había rescatado. Sin embargo, aquella promesa de liberación, antes de llegar, él quiso adelantarse. Es decir, quiso liberar a su pueblo a su manera. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no funcionan, porque las cosas funcionan a la manera de Dios. No podemos convertir una constante gravitacional a nuestra medida para hacer que las cosas funcionen como nosotros queremos. A Moisés no le funcionó, igualmente que a nosotros no nos funcionará si las cosas las queremos hacer de la manera que nosotros las queremos hacer humanamente, porque Él actúa y lo hace divinamente. Tampoco le funcionó al apóstol Pablo, hasta que pudo entender y esperar pacientemente en Dios. Tampoco le funcionó a David queriendo realizar un censo, hacer las cosas a su manera. Tampoco le funcionó a Pedro queriendo liberar o proteger a su maestro cortando la espada de Malco. Tampoco nos resulta a nosotros si queremos hacer las cosas en nuestro propio arbitrio o en nuestra propia voluntad. Continúa el profeta, capítulo 2 del mismo Habacuc, y nos dice: estaré en mi puesto de guardia. ¿Qué nos corresponde a nosotros sino estar y esperar a la respuesta de Dios? Y vamos a relacionarlo con el día de ayer en Nehemías, cuando él, estando en el palacio, eleva una oración. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que esperar en Dios. Si nos trasladásemos a ese pasaje visto el día de ayer, y el cual hoy tomaremos en remembranza de lo que ayer el Señor nos dio en su palabra, él estaba en el mes de Canon, que es el mes de Quisleu, era el equivalente ya en el exilio al mes de diciembre, y la respuesta de Dios vino en el mes de marzo, el mes de Nisan, Aviv o Nisan. La respuesta de Dios no vino de inmediato, tuvieron que pasar 3 meses para que él tuviera una respuesta de Dios. En tanto que él tuvo esa respuesta de Dios, ¿cómo se comportó su alma o en qué estado llevó esa situación? Obviamente Nehemías, en un pesar, en un ayuno, en una oración, él hizo la oración, pidió gracia delante de aquel hombre, delante del rey. Sin embargo, la oración no fue respondida inmediatamente al día siguiente. La respuesta no vino a la semana siguiente, ni siquiera vino en el mes próximo. Y pasó otro mes y tampoco vino la respuesta. Pero ¿qué nos corresponde a ti y a mí? Sino esperar a que Él haga su obra, a que Él obre una obra de restauración y obre lo imposible en nuestras vidas. Vamos otra vez a Habacuc
estaré en mi puesto de guardia. El esperar y el estar. Eso es lo difícil para nosotros, que oramos y queremos ver la respuesta inmediatamente. Queremos ir y reconstruir, y en lugar de reconstruir, volvemos a destruir lo que ya está destruido. Eso es algo común en el ser humano. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Pero cuando Dios nos da el camino, nos da la vía, y nosotros podemos construir, reconstruir, bajo la guía de Dios, hermano, eso es bendición, porque no es nuestra fuerza, es su fuerza, es su poder. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda. Por eso, en toda obra de reconstrucción o en toda obra de construcción, Él es el que nos debe de llevar y esperar el tiempo de Él. Muchas veces los jóvenes se precipitan hacia una carrera sin primeramente buscar, profesional digo, sin esperar cuál es la voluntad o la guía de Dios. Muchas veces se desesperan porque pasan los años y quisieran que el amor prometido, el amor eterno, el amor que dura por siempre llegara y se fabrica a su manera. Y si está en la voluntad de Dios, llegará a su tiempo, en su manera, en su lugar, la persona en el tiempo correcto. Pero nos fabricamos situaciones que después demeritan nuestra vida. ¿Qué es lo que nos corresponde? Esperar en Dios, esperar el tiempo. 40 años estuvo Moisés, fue y estuvo queriendo establecer la justicia y tuvo que salir de aquella tierra. Después fue llevado, otros 40 años tuvieron que pasar. Y después de 80 años fue llevado en ese propósito de Dios. Cuando ya no podía, no en la etapa de su plena juventud, pero sí en la etapa de su vigor y de su fuerza y de su sabiduría. Y 40 años bastaron para que él pudiera ver las maravillas de Dios. 3 años bastaron al Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos ver ese hermoso ministerio de liberación y de salvación. Volvemos al profeta Habacuc. Estaré. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Estar en nuestro puesto de guardia. No es un puesto de comodidad, es un puesto de guardia, es un puesto de velar esperando la respuesta de Dios. Velaré para ver lo que Él me dice. Si usted tiene versión siríaca, hay una variante en cuanto a Él o cuanto al pueblo. El punto es, velaré para ver lo que Él me dice, lo que Él me dice. No lo que yo u otro hermano o hermana me dice, lo que Él me dice, porque Él es mi guía, Él me va a dirigir, Él me va a marcar la dirección, porque Él sabe el futuro, Él conoce el futuro y sobre todas las cosas tiene el futuro en sus manos. Y hay una promesa donde me dice aquí, no moriremos, no moriremos. Lo mismo decía el salmista, no moriré, sino que viviré y contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice, y qué de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas. Escribe y grabemos en nuestro corazón lo que Él nos dice, para que corra el que la lea. Versículo 3 nos detenemos aquí, porque es aún visión para el tiempo señalado. Hay un tiempo señalado para todas las cosas. En el tiempo señalado, el tiempo de la liberación vendrá, no antes ni después, en el día señalado. Cristo vino en el día señalado, cuando el Padre lo tenía señalado, el tiempo que tenía en su propia autoridad, en su propia potestad, ese día llegó cuando tuvo que llegar. Nuestro día de partida llegará cuando Dios así lo determine, no cuando lo diga el hombre. Ahí está nuestra hermana Ana María, hermana de algunas de las hermanas que fueron al retiro, madre de nuestra hermana Onofre. El médico diciendo, esta semana, ahí la tenemos todavía. El tiempo es el tiempo señalado por Dios, no el tiempo señalado por el hombre. Pero corramos en pos de lo que dice la Escritura.
Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. No tardará. Dice la versión siríaca, no desmayes. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Ciertamente vendrá y no tardará. Nos remitimos ahora para finalizar el tiempo en la palabra de nuestro Dios en esta mañana a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. ¿Cómo y cuándo llega la respuesta? Llega de la manera que menos esperas. Llega de la manera que quizás tú no esperabas. ¿Cómo llegó para Nehemías? Él estaba, capítulo 2, versículo 2, él estaba con el rey y obviamente la expresión de su ánimo no era la regular en él. El rey le pregunta, ¿por qué está triste tu semblante? Versículo 2, ya que no estás enfermo. Y dice, esto me asustó muchísimo, me asusté muchísimo. Versión hebrea dice que tuvo temor. Se asustó, tuvo temor. ¿Qué es lo que rescatamos de la respuesta? Tuvo temor, es decir, le asombró. ¿Cómo vino la respuesta a Nehemías? Por medio de un rey y que él no había ni siquiera sugerido su envío hacia Jerusalén. ¿Cómo llegará la respuesta a nuestra vida? De la manera más inesperada, de la manera que nosotros ni siquiera lo entendemos o buscamos. ¿Cómo llegó la respuesta a Marta y María cuando su hermano estaba ya muerto? De la manera sorprendente en una resurrección. ¿Cómo llegó la respuesta a Pablo cuando él sinceramente buscaba establecer la justicia de Dios? Llegó cuando el justo se le apareció y le mostró la justicia. ¿Cómo llegó la respuesta de liberación para el pueblo de Israel? Por medio de un niño que fue despreciado por su mismo pueblo. Y él fue el que los liberó. Por medio de un intrépido que mató a un egipcio y que después huyó hacia un desierto. ¿Cómo llegó la respuesta de salvación a nuestra vida? Por medio de un Cristo sufriente en una cruz. ¿Cómo llegó la respuesta a un hombre ladrón en la cruz? Por medio de uno casi igual que él en el sentido del juicio que era para ambos en una cruz como malhechores. Y digo casi porque no lo era, absolutamente no lo era, pero bajo el arbitrio la dictaminación jurídica humana eran malhechores, tanto el uno como los tres que estaban allí. ¿Cómo llegó? Ante un hombre que cercano a él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esperemos la respuesta, velemos en nuestro puesto, que la respuesta de Dios llegará y no tardará. ¿Qué hago para reconstruir? Espera en Dios, espera su respuesta. Y cuando veas su respuesta, vas a ver la obra de Dios y vas a ver cómo Dios empieza esa obra y cómo te ayuda y cómo tú descansadamente, haciendo solamente lo que tienes que hacer, esa respuesta llega a nuestra vida. Que el Señor te bendiga. En este día nos encomendamos a esa gracia de nuestro Dios y oramos para que la respuesta que ciertamente está en camino llegue pronto a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque pasa Kislev, pasa otro mes hasta llegar a Nisan. La respuesta parece no llegar, pero la respuesta llegará. Esperamos en ti, Señor, porque grande eres, digno de alabanza, admirable más que todos los dioses, Señor, porque no hay Dios como tú. Gracias, Padre, que esperamos en tu respuesta y aguardamos en tu bondad. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga,
Él les fortalezca, les guarde y les proteja. Y en la gracia de Dios esperando su respuesta. Les bendecimos en el nombre de Cristo y con todo ánimo y con todo gozo a la victoria que tenemos por delante. Señor les guarde, buenos días.